Dios le bendiga, hermanos. Estamos aquí para enseñar un poco la palabra de Dios y vamos a hacerlo primero con una oración. Que Dios bendiga este momento, este tiempo, y que Dios sea quien redarguya nuestros corazones, nuestras vidas. Amén. Bendito Dios, en esta noche nos acercamos a ti dándote muchas gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Muchas gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu presencia, Padre. Te queremos rogar que tú seas con nosotros, te queremos rogar, Espíritu Santo, que tú seas quien hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, que tú seas quien estés transformando nuestras vidas cada día, Padre. En el nombre de Jesús, en tus manos preciosas estamos. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. La gloria y la honra a tu nombre. Amén. Hermanos, vamos a abrir nuestra escritura ahí en San Juan capítulo 3 y vamos a leer la palabra de Dios del versículo 1 al versículo 21 casi, pero vamos a ir por partes. Y esta historia yo creo que ya muchos no la sabemos, es acerca de Jesús y Nicodemo. Y vamos a leerlo, dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Vamos a ver, hermanos, en esta noche un poco esta historia, esta entrevista que tuvo Nicodemo con Jesús. Y vamos a ver que este Nicodemo dice que era un hombre, era un fariseo, era un doctor de la ley, o sea, sabía mucho, era un maestro, él conocía la ley. Y dice también que era un principal entre los judíos, o sea, era un hombre importante entre la sociedad de los judíos, entre la gente. Sí, era un hombre importante, pero no sabemos cuánto tiempo o qué sabía Nicodemo de Jesús, que dice que vino de noche. No sabemos si le daba pena o no tenía tiempo de venir a Jesús de día, pero dice la Biblia que él vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vemos que Nicodemo reconoce el conocimiento de Dios, porque le dice que sabemos que has venido de Dios, o sea, y le dice Rabí, lo reconoce como maestro, reconoce la autoridad que tiene de su conocimiento, reconoce ahora sí que reconoce a Dios como maestro, porque dice porque hace señales que si Dios no estuviera con él, pues no las haría. Vemos entonces que Jesús luego le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vemos que Jesús luego le dice: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo se dice: ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? ¿Acaso tengo que volver al vientre de mi madre y nacer otra vez? Y dijo Jesús: no, tienes que nacer de nuevo en espíritu, en agua y espíritu. Dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nicodemo no entendía lo que Dios le estaba diciendo. Lo que Jesús le decía: tienes que no tan solo reconocerme como maestro,
tienes que recibirme en tu corazón, tienes que nacer de nuevo, tienes que aceptarme en tu corazón. Eso le estaba diciendo. Y vemos que Nicodemo no le entendía. Y por eso le dice Jesús, eres maestro, sabes de la ley, sabes de los mandamientos, sabes que un día Jesús iba a venir al mundo a salvar a los pecadores y tú no sabes esto, no me reconoces como tu Salvador. Y vemos que a pesar de que Nicodemo sabía, no se daba cuenta que estaba frente al Salvador. Y decía, ¿cómo es esto? ¿Qué es esto que me estás diciendo? No lo reconocía. No entendía que tenía que nacer de nuevo. No entendía que nacer de nuevo era aceptar a Cristo en tu corazón, pero también era un proceso que Dios iba a empezar a hacer en tu vida. Una transformación espiritual. Iba a cambiar tu mente, iba a cambiar tu modo de pensar, tu modo de hablar. Dios iba a hacer esa obra. Porque muchas veces, y más bien vemos cómo Nicodemo se dejó llevar por tradiciones. ¿Cuánto tiempo dice que estuvo como fariseo? Toda su vida. ¿Cuánto tiempo estudió? Pues ya era un hombre mayor. O sea, ¿cuánto tiempo estuvo estudiando la Biblia? Pero no aceptaba a Cristo en su corazón, no lo aceptaba como el Salvador de su vida. Y por eso le dice a Nicodemo, ¿eres maestro y no sabes esto? ¿Y qué nos pasa a nosotros en estos tiempos, hermanos? Nos pasa que ¿cuántos años tenemos de cristianos? Pero realmente no estamos viviendo la vida que Cristo quiere que demos, que estemos haciendo. ¿Cuántos años han pasado, hermanos? Y nuestra vida sigue igual. Nuestra vida se ha estancado. Ya no hemos crecido, ya no conocemos más de Dios. Y el hecho de tener un nuevo nacimiento es una nueva forma de vivir, de pensar. En 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, somos una nueva persona. Ya no tenemos que comportarnos igual, ya no tenemos que hablar igual, ya no tenemos que pensar igual, sino que nuestra mente debe ser transformada a una mejor persona, a una mejor, en el aspecto, una mejor madre, una mejor esposa, un mejor hijo de Dios. Pero nos hemos estancado así como Nicodemo. Nos hemos estancado en un conocimiento básico tal vez, pero no vamos a una experiencia más con nuestro Dios, a una presencia total en nuestra vida. Vemos otro fariseo también que tuvo ese encuentro con Dios. Vemos a San Pablo. Este hombre dice que él desde su juventud también era ¿qué? Fariseo. Él dice que estudió a los pies de Gamaliel, uno de los mejores maestros en ese tiempo se cree, pero dice que él dice, ahí vamos a ver a la escritura, hermanos, ahí en Hechos 26. Hechos capítulo 26, dice la palabra del Señor. Este hombre dice mi vida pues desde mi juventud, la cual pasé desde el principio, pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a lo más riguroso, secta de nuestra religión, viví fariseo. O sea, desde su juventud él era fariseo, o sea, estudió, aprendió, ¿sí? Se sabía la ley. Y aún así dice, ciertamente yo había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesucristo. Por ese conocimiento de la ley de Dios, de los mandamientos, él era muy celoso de lo que sabía y veía que los discípulos de Jesús no hacían conforme a la ley. Y por eso dice la Biblia que él empezó a perseguirlos. Y dice, yo ciertamente, en el versículo 9 dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual
también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Vemos que este fariseo muy, ¿cómo podemos decir? Era un verdadero fariseo, un verdadero israelita que conocía la palabra, podemos decir que conocía la ley de Dios, ¿sí? Pero no había tenido un encuentro personal con el que él creía que era Dios. No, nada más lo sabía en su conocimiento intelectual, pero no había tenido una experiencia. Pero dice más adelante, dice, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Yo entonces dije: ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aquí es cuando San Pablo tiene ese encuentro personal con Jesús. Aquí es cuando San Pablo tiene que escuchar él personalmente la voz de Dios y preguntar: ¿quién eres tú? Él estaba ahí reconociendo a Jesús: Señor, ¿quién eres tú? O sea, ¿quién? No te conozco, yo sigo la ley de Dios, pero ¿quién eres tú? No había tenido ese encuentro personal con Jesús, pero aquí lo vemos, que tuvo que estar cara a cara con Dios para saber quién era Jesús. Y vemos que la vida de San Pablo, cómo Dios la transformó. Ya no fue el mismo perseguidor, ahora él predicaba. Y todo ese conocimiento que él tenía, dice: yo lo tengo por basura. Eso, yo fui fariseo, fui uno de los mejores, pero eso no me importa. Ahora me importa es conocer a Jesús, trabajar para Jesús, predicar de Jesús. Todo su conocimiento no le importaba. Lo que importaba era la experiencia que él había tenido con Jesús. Y eso es lo que debe importarnos ahora en estos tiempos. ¿Qué experiencias estamos teniendo con Dios? ¿Qué en estos tiempos que no estamos yendo a la iglesia, hermanos? ¿Cuántos de nosotros ya no tenemos esa experiencia con Dios? ¿Cuántos han dejado de orar? ¿Cuántos han dejado de predicar? ¿Cuántos han dejado de leer? ¿Cuántos ya nos acomodamos nada más para escuchar y ya no hacemos nada por tener esa experiencia con nuestro Dios? Nos estamos acostumbrando a ya una tibieza en nuestra vida. ¿Qué está pasando, hermanos, con nosotros? Estamos siendo como estos fariseos. Nada más tenemos el conocimiento, pero no tenemos una experiencia con Dios. Necesitamos la presencia de Dios nuevamente en nuestra vida para levantarnos, porque hay mucha gente que está padeciendo, mucha gente que está necesitando conocer de Jesús. Mucha gente está necesitando saber que Jesús en Jesús hay esperanza, que en Jesús hay fortaleza, que en Jesús hay vida y vida en abundancia. Pero ¿qué pasa con nosotros? Dice ahí en Efesios 4:20, dice que nosotros tenemos que vestirnos nuevamente del nuevo hombre. Nosotros tenemos que ser transformados a una nueva persona, tenemos que ser diferentes, hermanos. No tenemos que seguir en lo mismo. Tenemos que pedir a Dios que transforme nuestra mente, nuestra vida, cómo somos, cómo hablamos, cómo pensamos, cómo actuamos. Solamente Dios puede obrar, pero con su presencia. Necesitamos la presencia de Dios. Dice ahí en Efesios 4:20, dice:
Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cuántos de nosotros nos estamos renovando o estamos en lo mismo, en lo mismo? Tenemos que renovarnos y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y en santidad de la verdad. ¿Realmente estamos, hermanos, haciendo la justicia y estamos viviendo en santidad? ¿Realmente estamos renovando nuestro espíritu? ¿Estamos llenándonos nuevamente de la palabra de Dios o nos conformamos con las prédicas de los domingos nada más? Hermanos, necesitamos levantarnos y despojarnos de ese cristianismo de costumbre, de ese cristianismo de religiosidad. Necesitamos despojarnos de eso, de esas costumbres. Tenemos que renovarnos. ¿Y cómo nos vamos a renovar? Buscando la presencia de Dios, buscando al Espíritu Santo que nos llene, buscando al Espíritu Santo que nos fortalezca, que renueve nuestra mente, porque en nuestra mente es como con costumbres que traemos en nuestra mente. Pero si Dios dice que Él nos da nuevas, cada mañana es nuevas cada mañana. ¿Cómo dice el texto? Se me fue el texto. Pero dice que Dios es real, es vivo. Cada día son nuevas sus misericordias, dice. Entonces eso tenemos que buscar, hermanos. En este tiempo es hora de levantarnos. Es hora de ir a buscar como lo hizo Nicodemo. Él fue a buscar a Jesús. Y porque tal vez tenía dudas de lo que escuchaba o veía, y por eso fue a ver a Jesús. Nosotros necesitamos levantarnos e ir a buscar la presencia de Dios. Levántese ya, hermanos. Levántese de esa comodidad en que hemos caído. Levántese, de verdad le invito a que se levante y busque más la presencia de Dios. Estamos en los últimos tiempos, dice la palabra de Dios, y lo vemos en San Mateo 24, cómo las señales se están cumpliendo. Pero si hoy viniera Dios, ¿tú te irías? ¿Estás listo? Si hoy viniera Dios, ¿estás listo Dios te encontraría bien en santidad y en obediencia? ¿Estás bien en tu modo de hablar, de actuar? ¿Estás bien en tu modo de vivir en familia? ¿Estás bien en tu modo de estar con tus amigos, con tus compañeros? ¿Estás bien? O sea, ¿se ve que hay un cristiano ahí, hermanos? ¿Cómo estamos? ¿Estamos listos? Hermanos, todavía hay tiempo. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos volver a buscar a Dios nuevamente con todo nuestro corazón. Es tiempo todavía, hermano. No nos acomodemos a cómo está la situación de que si nos vacunamos ya estamos libres de enfermedad. No, necesitamos buscar la presencia de Dios, porque los tiempos son difíciles, porque vienen tiempos más difíciles y necesitamos estar firmes en quien hemos creído. Necesitamos estar firmes quién es nuestro Salvador, quién es nuestro ayudador, quién es el que está con nosotros y en nosotros. Lo necesitamos. Es tiempo de que nos volvamos a Dios. Es tiempo que busquemos a Dios, aunque ya como Nicodemo, que le sabía mucho, pero vino a buscar a Dios, se atrevió. ¿Y nosotros? Atrevámonos nuevamente a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Lo necesitamos, hermanos. Yo lo necesito. Amén. Vamos a hacer una oración para que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude nuevamente a levantarnos. ¿Saben por qué? Porque en esos tiempos también la palabra de Dios dice que muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Muchos decimos conocer a Dios, pero ¿nuestros hechos están hablando de Dios? ¿O de qué están hablando? ¿De qué está hablando nuestra vida, hermanos? Pongámonos a cuentas a Dios. Volvámonos a Dios ahora que hay tiempo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te alabamos, Padre, y te exaltamos, Señor. Mi Dios, estamos en esta noche reconociendo que te necesitamos. Estamos aquí, Padre, reconociendo, Señor, que tal vez nos hemos acomodado a este mundo.
Nos hemos acomodado, Señor, a una comodidad de que ya no vamos a la iglesia o de que ya no nos hacemos más a nuestros quehaceres, que a veces ya no estamos tomando ese tiempo para buscarte, Señor. Y tu palabra dice que nosotros tenemos que renovar nuestra mente, nuestro espíritu. Y muchas veces nos hemos estancado, Señor. Necesitamos tu presencia, Padre. Necesitamos que nuevamente nos vuelvas a ti, Señor. Tu palabra dice que no es el que corre ni del que quiere, sino del que tú tienes misericordia. Y clamamos tu misericordia, Señor. Clamamos, Señor, que tú tengas misericordia, Señor, de nuevamente, Señor, venir a tus pies. Ayúdanos, pone en nosotros ese querer como el hacer de tu buena voluntad. Que no nos acostumbremos a la religiosidad, que no nos acostumbremos a lo que nada más sabemos, cuando hay muchas cosas que aprender todavía de ti, Señor. Ayúdanos a buscarte nuevamente con todo nuestro corazón. Te necesitamos, Señor. Vuélvenos a ti. Te rogamos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes, nos redargullas, nos corrijas, nos instruyas, Señor, para volvernos a ti. Ayúdanos y ve, Señor, en qué te estamos fallando. Ve, Señor, nuestra condición. Ayúdanos a darnos cuenta de nuestra condición. El rey David decía: crea en mí, oh Dios, un espíritu noble, un espíritu, Señor, nuevo. Renuévame, decía. Y necesitamos esa renovación en nuestra vida. Ayúdanos a hacerlo con todo nuestro corazón. Ahora que hay tiempo, ahora que ya estás más cerca, Señor, necesitamos renovarnos en ti, Padre. Necesitamos, Señor, tal vez muchos ya hemos nacido de nuevo, te hemos aceptado en nuestro corazón, pero hemos estancado nuestra vida. Ayúdanos a levantarnos, Señor. Renueva nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, Padre. Amén.